Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Qué gusto volver a encontrarnos en este espacio que tan contento nos pone, no solo realizarlo, participar y aprender de todo lo que traemos con gente muy interesante, con la difusión y con la investigación sobre todo lo que tiene que ver con el mundo sefaradí. Voy a saludar a Lili en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad. ¿Cómo estás, Lili? Hola Marcelo, hola a todos. Cada semana entusiasmados con lo que vamos a presentar y es un gusto tenerlos aquí de audiencia y poder despertar en cada uno una chispita de ganas de investigar más. Y también mostrar cómo tenemos todavía tantos temas nuevos e históricos para conversar en este espacio. Sí, de hecho tenemos bastante la programación para los próximos meses. Es infinito los temas y bueno, inclusive en el tema de hoy también, bueno, después le contamos un poco sobre el tema de hoy, que también vamos a hacer algo que normalmente no hacemos, pero vamos a hacer algo distinto. Y hoy vamos a presentar la vida judía en la Corona de Aragón entre los siglos XII y XV con el doctor Francisco Andrés Las Corzarcas. Él es doctor en estudios humanísticos, licenciado en filología hebrea, historiador, escritor, conferenciante e investigador aragonés, estudioso de la vida judía y del hebreo, destacado por su trabajo en la difusión del patrimonio histórico hispano-judío. Es también un activo impulsor del turismo hebreo en España, especialmente en la comarca del Sobrarbe y de Yainza, localidad con la que mantiene estrechos lazos, pues detenta la presidencia del Centro de Estudios Sobrarbeses y también es presidente de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel. Entre la numerosa bibliografía destacan dos trabajos sobre las juderías de Monzón, la olvidada y la recordada, así como sobre la vida cotidiana en las juderías en varios territorios aragoneses y catalanes, además de infinidad de artículos de temática cultural e histórica relacionada con el patrimonio hispano-judío y también sobre oportunidades turísticas en entorno al turismo judío y hebreo. Así que le damos la bienvenida para nosotros a Andrés. No lo vamos a hacer tan largo. Sí, claro que sí. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Andrés. La verdad estamos contentísimos y orgullosos de tenerte. Decíamos hace un rato, qué suerte que te hemos encontrado, porque tienes un bagaje de tus investigaciones, de tu trabajo, que claramente lo haces con mucha pasión, que es espectacular, es infinito. Sí, es la manera de hacerlo. Está muy bien. Bueno, Andrés, tenemos mucho para hablar de esto, tienes mucho para contarnos, tanto que esta charla la vamos a dividir en dos partes, ¿no es así? Sí, correcto. Sí. Por eso, ya les vamos a contar, la segunda parte va a ser dentro de poco, ahora en octubre, pero bueno, te escuchamos y te dejamos con la gente recordando a todos que quienes quieran hacer preguntas o comentarios lo pueden hacer en el chat, ya sea en YouTube, en Facebook o en Instagram sin ningún problema y para el final de la charla se la transmitimos a Andrés. Bueno, Andrés, te dejamos con tu presentación y con la gente. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. Voy a hablar de la vida cotidiana, de la vida judía en la Corona de Aragón entre los siglos XII y XV, cuando esto es una parte de mi tesis doctoral y creo que estos siglos han sido muy importantes. Y cuando hablo de la Corona de Aragón, para los que no conocen tanto la península, me refiero tanto a Cataluña como a Valencia, como a las Islas Baleares, como a Aragón. Entonces, toda esta parte del noreste de la península que formó parte de un mismo reino, aunque eran varios reinos que formaban esta corona,
Ha tenido una historia judía muy, muy rica. Llevo muchos años trabajando y bueno, es un placer para mí compartir lo que he podido ir sacando en claro con ustedes y sobre todo vamos a ver si les interesa la presentación. En primer lugar, quería hablar de los inicios, de dónde aparece una tesis doctoral, de dónde surge una tesis doctoral que habla de la vida cotidiana, que habla de la vida judía en Sefarad, de lo que pasa dentro de las juderías, de lo que pasa en las sinagogas, en las escuelas, en los hospitales, en la panadería, en la carnicería. Esto todo tiene un origen. Mi primer artículo sobre la aljama judía de Monzón, completamente desconocida, fue del año 99, ya del siglo pasado, y posteriormente aquí en la pantalla pueden ver al presidente Nabón y al doctor Abraham Haim. Tuve la fortuna de conocer al presidente Nabón en Jerusalén y en el Mar Muerto en congresos del judío español. Entonces el presidente Nabón en el año 2008 me insistió muchísimo en que debía estudiar y profundizar sobre lo que era la vida cotidiana, la vida real, a través de documentos hebreos, los famosos Slot Utsubot, porque según él la vida cotidiana, lo mismo que jugaban los niños en las juderías en el siglo XV-XIV, era muy parecido a lo que él vivió en su Jerusalén de primeros años del siglo XX y por tanto él tenía muchísimo interés en conocer esa vida cotidiana, qué pasaba realmente dentro de las juderías a través de documentación latina y documentos hebreos, y él consideraba que yo podía hacerlo. La verdad es que el año 2008 yo no estaba nada de acuerdo que yo pudiese asumir este trabajo, pero posteriormente decidí, animado por varias personas, comenzar con la tesis doctoral. Aparte de agradecer a Liliana y Marcelo Benveniste que me hayan invitado, siempre me gusta agradecer a mis directores de tesis que colaboraron muchísimo y me orientaron. Es muy complicado abordar una tesis doctoral sin unos buenos directores y codirectores. Tuve una gran suerte y me gusta recordarlo. También quiero recordar la colaboración de mi esposa, mi familia, mis padres, que han sufrido un poco esta pasión que decía antes Marcelo. Y aquí abajo van a poder ver muchísimos nombres. Son personas que he conocido vinculadas con la historia judía en Sefarad, y más concretamente en Aragón y en Cataluña, que me ayudaron muchísimo. Esto fue algo espectacular. En este camino aparece el hebraísta Gerard Naon, desde Francia, y me dice: oiga, yo si usted quiere le puedo ayudar. Aparece la familia Monzón de Jerusalén, los Monzón de Haifa, Mordejai Ben-Avir, Nisim Abilio y toda la familia de Jerusalén, una familia sefardí muy antigua de Jerusalén con antepasados en Aragón. El doctor Jeffrey Malka, muchísimos Monsonego, muchísimos Saporta, que descubren que estoy trabajando en ese territorio, en la vida cotidiana, y me ayudaron muchísimo. Incluso una descendiente del rabino Albo, Natalie Albo, sí, muchísimas personas, sería muy largo, pero siempre me gusta recordar que de manera completamente desinteresada estas personas y otras muchas me hicieron el camino muchísimo, muchísimo más agradable. Siempre he pensado que la historia sefaradí no acaba en 1492, no acaba en Salónica. Yo creo que es una historia que la hacemos cada día, hoy la estamos haciendo, y por eso uno de mis objetivos siempre ha sido rastrear a estas familias que en 1492 decidieron abandonar Sefarad y buscar a sus descendientes y
en ocasiones he tenido la fortuna de encontrarlos y por eso antes de empezar a hablar de la vida cotidiana, en la diapositiva, en la parte izquierda, aparece el señor Moshe Monzón, que es un gran artista israelí y que reconocen que sus antepasados vivieron en Monzón y otros lugares de Aragón. También en el medio un libro que escribió en hebreo su padre, Ari Monzón, en el que explica que sí, que sus antepasados vivieron en Monzón, vivieron en Ucrania hasta que llegaron a Jerusalén. Y a la derecha de todo, la familia Bilio, una familia muy reconocida de Jerusalén, que tenemos la documentación de que vivieron en Monzón, que la viuda del traductor, el famoso traductor, marchó en 1492 y esta familia llegó a Jerusalén y tenemos aquí a Josia Bilio, que es concejal actualmente en el Ayuntamiento de Jerusalén. Por tanto, esta historia que voy a explicar tiene unos personajes que viven hoy y generaciones que van a venir, que van a disfrutar, espero, esta parte de su pasado. ¿Qué objetivos me marcó el presidente Nabón y mis directores de tesis? Mire, usted haga una tesis que hable de la vida cotidiana, que nos permita entender en Estados Unidos, en Francia, en Israel, en Turquía, cómo se vivía dentro de las juderías o dentro de la calle de los judíos, como se explicaba muchas veces, porque era una calle con una puerta a la entrada y otra a la salida. Y concretamente Monzón es mi especialidad. Y aquí aporto un mapa. Muchos conocen Barcelona, Zaragoza, el norte este de la península, y ahí aparece la judería de Monzón, la judería de Huesca, la judería de Fraga. Aquí se va a mover una buena parte de lo que voy a explicar hoy. Quería explorar la vida cotidiana, explicar qué pasa en estos 400 años que van a cambiar el mundo, y esto puede parecer muy contundente, pero si no hubiese habido la expulsión de 1492, Europa, el Mediterráneo y América habrían sido muy diferentes, empezando por el presidente Nabón, que seguramente habría continuado viviendo todos sus antepasados en Sefarad. Y, por supuesto, crear una herramienta de consulta. A mí me preocupa muchísimo el relevo. Entonces, he dejado una herramienta con abundante bibliografía y enlaces muy especializados para que cualquier persona de cualquier lugar del mundo tenga facilidad para encontrar lo que busca y para investigar. Para los que no saben qué son los Shelot Utsubot, son unos documentos hebreos que pudieron sacarse de Sefarad después de la expulsión y antes, en las cuales los rabinos, los grandes rabinos de Sefarad, ponían solución a problemas que había en las comunidades. Entonces nos explica muy bien el papel de la mujer, el papel de los rabinos, el papel de las escuelas, el papel de todas las colectividades, de lo que pasaba dentro. Entonces estudié muchos documentos hebreos, manuscritos latinos, en muchas lenguas, alemán, francés, hebreo, y recuperé todo lo bueno de Abraham Neumann, Jacobs, Regnet, todos los que nos han precedido, John Tobasis, Jaime Beinar, muchos hebreístas españoles, y ahora pues lo que pretendemos, como decíamos antes con Marcelo y con Lili, es que nos sigan, nos continúen en este trabajo por recuperar la vida sefaradí. Para las personas que tengan interés, yo traduje y de lo que voy a hablar aparece documentado en muchas preguntas y respuestas del rabino Ben Adret del siglo XIII y XIV, conocidísimo, de Nissim Ben Reuben Yerundí, del rabino Abraham Galipapa, que nació en Monzón precisamente, del rabino Yishab Barsese Perfet, que acabó sus días en Argelia después de las matanzas de 1391, poco después. Aquí muestro un documento, un Shelot Utsubot referente a Tortosa, y consulté muchísimos más para acercarme a
qué pasaba de verdad dentro de la judería, porque si no, hay personas que piensan que todos los judíos eran inmensamente ricos, todos los judíos eran inmensamente inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, no es así. Y vamos a ver, y entramos ya en lo que es la vida judía. Yo lo que he pretendido es hacer un estudio sociohistórico de lo que pasa durante estos 400 años, que yo creo que son muy importantes, cómo va evolucionando la sociedad, cómo van evolucionando las comunidades judías, y demostrar que esta expulsión se cuece a fuego lento desde el siglo XI, XII y XIII, cuando empieza el antisemitismo a tomar mucha fuerza. Vamos a llegar a un siglo XIV de violencias y un siglo XV de expulsiones y de conversiones forzadas, y un mundo que va a cambiar. ¿Dónde tenemos el origen? El origen de la presencia judía en Sefarad. Podríamos hablar horas sobre los orígenes de la presencia judía en Sefarad y cualquier de estos capítulos, pero hoy se trata de dar pinceladas. Hay quien habla del 587 a.C., que vinieron ya grupos de judíos a la parte del Mediterráneo de la península. Hay gente que habla del 60 después de Cristo, de San Pablo, cuando dice que quiere ir a predicar a Hispania, donde hay comunidades judías. Hay, después de la expulsión ordenada por Tito, la revuelta de Bar Kokhba. Sabemos que esto es así, sabemos que vinieron grupos numerosos de familias judías desde hace muchos siglos, y cuando incluso hablamos de España, los judíos llegaron antes a la península ibérica que amaneció España. Entonces, ya tenemos la carta encíclica del obispo Severo, en el que documenta la milagrosa conversión de los judíos de Menorca del 418. Por tanto, ya comunidades muy importantes en Menorca y en otros lugares desde muy antiguo. Hablo de origen de las presencias judías porque esta presencia no va a llegar solo a lo que son las islas y a la costa, sino que va a penetrar en toda la península, y entonces a través de las calzadas romanas, en el caso de Zaragoza es muy curioso, era navegable el río Ebro, y los expertos consideramos que ya en el siglo III había presencia de colectividades judías, por la costa mediterránea, por supuesto. Entonces es un flujo constante durante siglos de familias, colectivos judíos que se van a asentar en Sefarad, en todo Sefarad. En el siglo XIV, XIII había comunidades judías, juderías por muchísimos lugares de Sefarad. Por tanto, una presencia desde muy antiguo. Y aquí aporto la pileta trilingüe que apareció en Tortosa, y esta pileta trilingüe, que apareció en Tarragona y que está en Toledo, está escrita en hebreo, griego y latín. Entonces, estamos hablando ya del siglo V. El siglo V se hablaba griego en muchos lugares, el siglo IV. Y si vamos a la parte que voy a trabajar, ¿qué se hablaba en las juderías en los siglos XII, XIII, XIV y XV? Se hablaba árabe. Había muchas personas en las comunidades judías que utilizaban el árabe como lengua cotidiana, una lengua de cultura. El arameo, por supuesto, más de un rabino, el aragonés en Aragón, el castellano en Castilla, el catalán, el euskera en el norte, el hebreo, el latín, el occitano. Entonces, en las juderías nos encontrábamos personas que podían hablar diferentes lenguas, o sea, todo lo más alejado de imaginarnos colectividades, ciudades donde se habla una única lengua, y sobre todo dentro de las comunidades judías. Voy a entrar en el apartado de juderías y las viviendas. Las juderías, hubo juderías por toda Sefarad,
En el siglo XV, ya después de las masacres de 1348 y 1391, desaparecieron muchas juderías, crecieron algunas, como es el caso de Monzón y otras, y en esas juderías, sobre todo en los siglos XII, XIII, XIV y XV, vivían las comunidades judías separados de la comunidad cristiana, sobre todo para evitar las violencias que se iban produciendo periódicamente. Había juderías en Zaragoza, Barcelona, Valencia, en muchísimos lugares, ustedes saben, de Castilla y de Cataluña y de Aragón, con muchas muy extensas que llegan a albergar 2.000 a 3.000 personas, otras de 300 a 400 personas, siempre buscando la seguridad, porque antes de todo esto, en los siglos 7, 8, 9, 10, muchos judíos viven en entornos rurales y trabajan el campo y trabajan la tierra y tienen ganado. Acudir a las juderías de manera masiva va a pasar a partir del siglo XII y XIII, cuando la vida en las ciudades es mucho más atractiva y entonces van a aparecer juderías en lugares donde no había, van a crecer, y las viviendas de judíos, cristianos y musulmanes no diferenciaban mucho. Aquí abajo tengo una mesusa que apareció en Tarragona, en el barrio judío. Entonces, muchas veces 1 o 2 plantas, una bodega, una planta baja, un pequeño corral detrás. Entonces, si alguien entraba en el siglo XIV en una judería, no había mucha diferencia, aparte de que vivían judíos y las mesusas de lo que pasaba al lado, donde había pues cristianos o musulmanes. Yo creo que un hecho muy destacable que hace que hoy podamos hablar de la herencia sefaradí es hablar de las aljamas judías. Las aljamas judías son una creación del siglo XII-XIII. Hubo aljamas judías, aljamas musulmanas. Es aquel municipio autónomo dentro de una ciudad mayoritariamente cristiana, por ejemplo, en lo que sería Cataluña y Aragón, que va a permitir a los judíos vivir como judíos de manera autónoma desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Los judíos eran propiedad del rey, no eran libres, pero el rey los va a proteger. Esto va a ser un pacto. Los reyes van a proteger a sus judíos, a lo que ellos dicen muchas veces su cofre de alborotos, siempre que puedan. En muchas ocasiones lo van a hacer. Y ellos van a colaborar económicamente, las comunidades judías, muy generosamente, con las necesidades de las monarquías en todos los lugares de la península. Pensamos que el 4 o 5% de la población judía va a aportar 20, 30, 40% del dinero que tienen los monarcas. Por eso no había mucho interés a veces en la conversión de judíos por parte de los reyes, porque como cristianos iban a aportar muchísimo menos dinero. La creación de las aljamas judías de Zaragoza al final del siglo XII, de Barcelona en el siglo XIII, va a permitir una ebullición de la vida judía, y desde el punto de vista sociológico ponen las raíces de lo que va a ser la vida urbana posterior. En las aljamas judías se va a cuidar a la colectividad y se va a vigilar todo, de manera que se va a crear un sistema de protección para la comunidad en todos los aspectos de la vida cotidiana, que no lo van a descubrir en Europa hasta muchos siglos más tarde. La alimentación judía. Aquí tenemos la copia de un sello de Astruc Maimón, temeroso de Dios, que apareció cerca de Mont Blanc. Por supuesto, kasher. La mayoría de las veces la alimentación es kasher, esto es evidente, pero es una alimentación mucho más saludable. En las aljamas judías va a haber carnicerías que tienen un nombramiento por parte de la colectividad de carniceros que han de trabajar bien la carne con higiene, sobre todo unas panaderías. La higiene, se va a vigilar la higiene en todo lo que es el consumo de carnes y otros productos.
por ejemplo, también el vino, que era muy, muy importante. De hecho, ya en el siglo XIV, los primeros conversos del siglo XIV intentan complicarle la vida a sus antiguos correligionarios, intentando que se les prohíba comer kasher, que es un tema de identidad, pero también de salud. Entonces, siempre se va a entrar por este tema de la alimentación judía, una alimentación judía que se va a cuidar desde las colectividades y que cuando algún carnicero hace fraude con el trato de las carnes, va a ser expulsado y va a ser sancionado. Entonces, estamos cuidando la alimentación de toda la colectividad. En el centro hay una imagen de la judería de Monzón. Olvídense de juderías con calles estrechas. No todas eran calles estrechas y hay colectividades que tuvieron juderías con calles muy amplias porque había mucha población y no hubo tantas violencias. Por tanto, el tema de la alimentación judía muy importante y muy vigilado dentro de las comunidades, que se haga un buen desempeño de lo que es el horno de pan, la carnicería y todo, y la higiene, por supuesto, en el trato con alimentos que después van a permitirnos tener más o menos salud. Estas familias judías se van a sentir acogidas dentro de la colectividad, se van a sentir protegidas en muchos casos dentro de la colectividad, a nivel de aquel niño que va a la escuela y que tiene muchas y que aprende con facilidad, pues en muchas ocasiones la colectividad le va a pagar estos estudios en grandes comunidades como la de Barcelona, Zaragoza, Toledo u otros lugares. La colectividad va a estar muy presente en las familias judías, en el papel de la mujer judía y que sea muy respetada la mujer judía, como así fue. El papel de la mujer judía dentro de Sefarad y en todo el mundo es muy importante, el respeto que se le tiene a la mujer judía. Y también, como siempre, este mecanismo de protección de las aljamas. Por ejemplo, un momento cuando las familias judías pobres no tienen aportar la dote para el matrimonio de sus hijas, aquí aparecía una cofradía asistencial. En muchas comunidades, como las doncellas a maridar, etcétera, etcétera, vamos a ver que en todos estos aspectos de la vida judía van a aparecer cofradías, entidades que van a intentar que quien no tiene recursos van a intentar ayudarlo. No es una vida ideal, pero hay la conciencia de intentar ayudar a la comunidad. Aquí abajo, cuando en la parte de la derecha hay unos capiteles de la Catedral de Barcelona, donde aparecen las mujeres judías con este tocado obligatorio cuando van a llegar los siglos XII, XIII y XIV, y los judíos tienen que marcarse, tienen que en sus vestidos mostrar su judeidad, porque empieza a haber restricción contra los judíos. A la parte de la izquierda, Catedral de Tarragona, judíos con la rota en el pecho, cubiertos, etcétera, etcétera. Cuando van a empezar a llegar problemas de discriminación, ustedes van a llevar los judíos una marca en el pecho. Sinagogas y escuelas. Antes ya lo he comentado. El papel de la sinagoga es muy importante, todos lo sabemos. Había en muchas localidades sinagogas, había oratorios de personas que tenían la voluntad de tener un oratorio en su casa y que abrían a otras personas, incluso personas que tenían muchísimo dinero y eran muy ancianas, no podían llegar a la sinagoga, pedían permiso para tener un oratorio y poder rezar en Shabbat. ¿Y por qué escuelas? Porque un papel fundamental de las sinagogas va a ser la enseñanza, y en mucha documentación medieval se habla de la escuela de los judíos, la escuela de los judíos. ¿Por qué? Porque es un papel muy importante, y también va a haber cofradías asistenciales como las Talmud Torah y otras en muchas localidades, en muchas juderías, que van a sostener económicamente a la escuela, a los profesores, la mayoría rabinos, y que van a intentar que cuando la colectividad crezca se puedan levantar más sinagogas. Todos estos dineros, mucho dinero, siempre pagar, siempre lo mismo. Pero las comunidades van a intentar siempre esta formación, y de hecho vamos a encontrar
temas sorprendentes. Muchísimas mujeres alcanzaron el título de doctoras en los siglos XIII y XIV, muchas, por ejemplo, de Lérida. El título oficial. Es sorprendente porque aunque en teoría solo iban los varones, había muchísimas viudas que sabían leer y escribir y que fueron doctoras. Entonces, la colectividad de alguna manera intenta que los varones aprendan, que tengan formación y que la colectividad, si hay personas que pueden destacar en el estudio, pues ayudarlas. También en los oficios, aquella familia que envían a su hijo a otra comunidad judía para que aprenda el oficio de sastre, por ejemplo. Y para cuando hay disputas, pues dentro de las comunidades, de las aljamas judías, había tribunales judíos, los conocidos Bet Din, que intentaban poner paz en estas discrepancias que pudiese haber entre judíos. Cuando esto no se solucionaba, pues había la manera de acudir a grandes rabinos como Bar Sheshet o Ben Adret, etcétera, que entonces orientaban sobre cuál era la solución correcta de ese problema. Entonces tenemos miles de documentos de este tipo que nos explican de esta vida cotidiana, de estos problemas que tenía dos judíos, uno que ha levantado la pared mucho más y ahora cuando llueve la casa del vecino se inunda y esta pared hay que tirarla abajo y otro no quiere y vamos al tribunal. Entonces, cualquier cosa que pasa dentro de la judería, pues se va a solucionar la mayoría, incluso los castigos a judíos que tienen actitudes que no se permiten en la comunidad, que van a ser castigados, van a ser privados de libertad, etcétera, etcétera. Hemos dicho de cofradías incluso que mantienen hospitales y volvemos al tema de la salud. Entonces había cofradías asistenciales como Roxefedec, cofradías de beneficencia en muchas grandes comunidades. Hablo de Valencia y de otras que ustedes conocen, había hospitales donde se intentaba mantener la salud de los judíos y también de personas de fuera de la colectividad, de cristianos y de musulmanes. Es curioso que los médicos judíos en ocasiones vivían fuera de las juderías porque cuando se les necesitaba muchas veces era muchísimo mejor tenerlos dentro de la ciudad que no encerrados a veces cuando se cerraban por las noches las puertas de las juderías. Entonces, los hospitales, para muchos judíos era muy importante esta función de proteger la salud de las personas, de todas las personas, y así tenemos antes de la expulsión en 1492 que en Santa Coloma de Queralt una persona de la colectividad antes de irse con su dinero ayuda a levantar y mejorar un hospital que va a quedar para quien queda allá, todos cristianos. Pero nos da una idea de la importancia que tiene dentro de muchas colectividades que haya hospitales, que se puedan mantener estos hospitales para que las personas puedan tener salud. Y de hecho, algo había de este, digamos, compromiso con la salud, porque en algunos momentos de algunas epidemias, las epidemias entraban más tarde en muchas juderías, seguramente por la higiene que antes de comer tienen los judíos ante las cenas, por la higiene habitual y por el tema de hospitales, abundancia de médicos. ¿Y a qué se dedicaban los judíos? Pues fundamentalmente en el siglo XII, XIII, XIV, XV, prácticamente todo y dentro de las ciudades. Pero quiero recordar que antes de este paso a las ciudades, se dedicaban a las viñas, se dedicaban a los oliveras, se dedicaban a tener cabras, corderos, trabajar la tierra. La llegada a las ciudades va a ser una llegada 11, 12, 13, 14, 15, se van a tener que reinventar un poco. Muchos judíos van a aprender muchas artesanías de todo tipo y por llegar a un ejemplo que pueda sorprender mucho, la doctora Blasco nos informa en sus estudios de Zaragoza que muchos retablos de grandes iglesias los hacían familias judías generación tras generación porque sabían
eran expertos en la construcción de retablos para iglesias y conventos y otros edificios religiosos de culto católico. Por tanto, no habrá ningún lugar de la actividad cotidiana de una ciudad en la que no haya un sastre judío, un zapatero, un comerciante, un recaudador de impuestos posteriormente, y siempre con el intento de mantener la identidad judía, la plegaria judía, que tan rica. Me gusta recordar cómo se presentan en este libro a la izquierda, en el Vidal Mayor, donde ahí se recoge la foralidad de Aragón, a los judíos del siglo XII, XIII y XIV, inmensamente ricos, siempre rodeados de dinero y de oro. No era así, pero esta idea va a provocar después muchísimos conflictos. Por ejemplo, en el caso de Monzón, el 30% de los judíos son manifiestamente pobres y en muchas ocasiones no pagan porque no pueden pagar nada. Y en cuanto a la plegaria judía, me gusta recordar que la comunidad judía de Barcelona ya en el siglo IX tenía dudas si sus sidur eran correctos, si estaban rezando correctamente como judíos, porque para las comunidades el ser judío y la plegaria era muy importante, y pidieron al Gaón Amran, que vivía en Irak, que hiciese un sidur para ellos. Y después se hizo normativo para muchas comunidades de Sefarad y de Europa y de otros lugares este sidur que gracias al Gaón Amran en el siglo IX elaboró y envió a lo que era Sefarad, o bueno, en este momento en Cataluña. Por tanto, vamos a ver que se está cuidando todo dentro de estas aljamas judías, de estos municipios autónomos. La figura del rabino. El rabino tiene el papel que tiene. El rabino no tiene el papel del sacerdote católico. El rabino, como le pasaba a Bar Sesed, si se adapta a lo que quiere la comunidad, va a trabajar mucho tiempo con la comunidad. Si no, lo van a enviar de Zaragoza, como le pasó a Bar Sesed, a Calatayud, de Calatayud a Valencia, y Benadret y otros grandes rabinos catalanes lideraron la comunidad de Zaragoza, mientras se ajustaron a lo que la comunidad deseaba. Y cuando había un choque entre la dirigencia de las comunidades judías, de las grandes aljamas judías, y los rabinos, pues el rabino era despedido. Y esto pasó durante muchos siglos. El rabino va a tener el papel de docente en muchos casos, de intentar que todas las ceremonias y fiestas judías se realicen correctamente bien, pero no va a tener va a tener un papel de consulta, pero las comunidades van a tener sus órganos dirigentes que van a ser los que van a dictar cómo tiene que funcionar toda la comunidad y que van a velar porque la comunidad crezca y porque la comunidad siga adelante. En aquellos siglos como el siglo X y XI puede parecer sorprendente que hubiese judíos que vivieron de la música y de la literatura y que iban de comunidad a comunidad, de ciudad a ciudad, para grandes eventos, grandes fiestas, bodas, etcétera, etcétera. Y ya destaca como poeta, por supuesto, Salomón Ibn Gabirol, nacido en Málaga, que falleció en Valencia, seguramente el mejor poeta medieval en lengua hebrea, que estuvo en la Zaragoza musulmana. Olvídense de malas relaciones con los musulmanes. Por ejemplo, la taifa de Zaragoza durante mucho tiempo, muchos de los hombres de gobierno de las taifas eran judíos que trabajaban para soberanos musulmanes. Y con el tema de la música y la literatura volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con este músico que va de una colectividad a otra? Pues como saben ustedes, la hospitalidad en el judaísmo es una misma importante, entonces se les acogía tanto a ellos como a los estudiantes en muchas comunidades. En muchas comunidades tenían una cofradía específicamente para atender a este judío que va de un lugar a otro, que puede ser un hombre de negocios, puede ser un estudioso, puede ser un músico, puede ser un poeta,
y entonces para que siempre pudiesen ser pues, bien atendidos. Con el transcurso de los años, ya hemos hablado antes de este problemas, de esta creación del antijudaísmo, de esta explosión de violencia en el siglo XIV. Ya antes los judíos se les va a obligar a vestirse de manera diferente, comprar en los mercados a horas diferentes, y se los presenta ya en el siglo XIV y XV, en la diapositiva de abajo de la derecha, en un actual palacio que hay en Huesca, como pavos reales, como personas que son orgullosas, son vanidosas, etc. Y a la izquierda se les presenta como cerdos. Cuando se animalizan a los colectivos humanos tenemos un problema, y a partir del siglo XIII tenemos un problema con la vestimenta, tenemos un problema con cada vez más el antijudaísmo. Estamos ya empezando a presentar a los judíos en estos tesoros que representan estos alfarjes y como estos otros muchos, como animales, como personas que viven de la comunidad cristiana, como parásitos, como cerdos, los presentan como animales. Entonces lo que tenemos es un grave problema, un problema que va a explotar posteriormente. Dentro de las comunidades judías, pues también se va a vigilar las sexualidades, y entonces las personas de la comunidad que tienen relaciones sexuales con personas de fuera van a ser castigadas si son denunciadas, pueden recibir el jerem, excomunión, etcétera. Se va a vigilar que las relaciones sexuales dentro de las comunidades judías sean hombre-mujer, y todo lo que sale de este ámbito va a ser perseguido, pero va a ser perseguido dentro de la comunidad y va a ser perseguido fuera de la comunidad. Entonces, cuando hay relaciones sexuales entre personas de una comunidad judía, un judío y una persona que puede ser cristiana, si son denunciados van a tener problemas y pueden morir. Pero va a haber relaciones sexuales dentro y fuera de las comunidades de tipo homosexual, y van a ser condenadas muchas personas y van a ser asesinadas y van a ser vigiladas la sexualidad que se considera correcta dentro de las comunidades va a ser perseguida. Pero entre miembros de comunidades era perseguido por la Iglesia, y entonces podía acabar todo muy mal. Ustedes saben que los baños judíos tienen la importancia de la purificación. Tenemos baños judíos en Besalú, en Ampurias, en otros muchísimos lugares. Los rabinos hablaban siempre de la importancia que todas las comunidades tengan un baño judío para purificarse. Y así fue. En muchas localidades pequeñas nos han llegado estos pequeños mikvaot, donde las comunidades tenían sus baños que les permitían purificarse. Incluso después la Inquisición va a utilizar todos estos conocimientos, y como en muchos casos la Inquisición va a vigilar a estos conversos que utilizan estos baños o que se bañan para perseguirlos, condenarlos y asesinarlos. Hablo de casos de conversos que una mujer antes del matrimonio y es conversa pidió bañarse. Automáticamente la Inquisición abre un proceso inquisitorial. Entonces, las comunidades van a intentar que haya sí o sí en todas las comunidades baños judíos para la purificación de las mujeres y de los hombres cuando ellos lo consideren. Esto es la vida que nosotros tenemos. No se va a dejar nada que la comunidad no vigile, no proteja, y que va a haber cofradías asistenciales que lo van a sufragar. El tema de los cementerios judíos, y estoy ya acabando porque no hay muchos ámbitos más. Tenemos el judío que ha nacido en Barcelona, que ha estudiado en la comunidad, que se ha convertido en médico, que ha trabajado en la corte y que al final de su vida vuelve a Barcelona, y este señor es enterrado en Montjuïc. Si tiene dinero, muy bien. Si no tiene dinero, va a ser enterrado en Montjuïc,
y había cofradías que llevaban el cadáver hasta el lugar de entierro, por supuesto, cementerio judío, si estaba muy lejos, que si una persona no tenía dinero se le va a pagar el sepelio a la familia. Aquí tenemos la diapositiva abajo de dónde está el cementerio judío de Monzón, un cementerio que funcionó durante 700, 800, 900 años, quién sabe. Sabemos que está aquí el cementerio judío, hemos hecho catas y se ve como debajo está el cementerio judío y nos aparece la documentación de esta necesidad de que las comunidades en muchos lugares, de que haya cementerio, cuidar el cementerio, tapiar el cementerio para que no sea fácilmente profanable, incluso del drama de los conversos. Tenemos casos en muchas localidades de judíos conversos que una vez enterrados en el cementerio cristiano, sus familiares van a trasladarlos al cementerio judío. Y esto pasó en Monzón y hubo un proceso inquisitorial porque hubo personas que por la noche fueron enterradas en el cementerio judío. Por tanto, un sistema de protección dentro de las comunidades judías que va a permitir un grandísimo nivel intelectual y va a permitir que después de 1492, cuando hay la expulsión, estas personas que deciden ir al norte de África, ir a Salónica, ir a Turquía, van a imponer su cultura, su lengua, porque tienen un nivel cultural, formativo, muy diferente de el de, por ejemplo, los judíos que pudiesen vivir en la isla de Yerba o los que pudiesen vivir en Marruecos o en Libia o el mismo Líbano o el mismo actual Siria. Y para acabar, el último rastro, la parte menos gratificante de lo que había en algunas juderías y fuera de juderías. Pues había casas de apuestas, taurerías o tafurerías que aportaban muchísimo dinero a las arcas reales. Entonces sabemos que había tafurerías en Valencia, en Barcelona, en Lérida, en Huesca y en muchísimos lugares. Entonces aquí la comunidad insistía y se esforzaba de que los miembros de la comunidad no fuesen allá porque ponían en riesgo la economía familiar y la vida familiar. Y a muchos judíos se les va a condenar dentro de la comunidad, se les va a perseguir dentro de la comunidad por esta mala afición de jugarse el dinero en estas tafurerías que había a veces dentro y sobre todo fuera de las juderías. También había tabernas. En las juderías, evidentemente, vino judío, pero también había fuera de las juderías. Entonces, el consumo excesivo de vino, todos sabemos el problema que generaba. Entonces, también había personas que generaban problemas a su familia y que, por tanto, eran castigados siempre por la colectividad. Me gusta recordar que uno de los máximos consumidores de vino judío eran los sacerdotes cristianos. Tenían una gran devoción por el vino cristiano, tal como judío, tal como aparece en muchas documentaciones. Era mucho más caro que el vino cristiano. Entonces había tabernas en muchas comunidades judías y también había prostíbulos. Dentro y fuera de las comunidades también había muchísimo interés por parte de las comunidades de que los varones judíos no fuesen y no hiciesen uso de estos lugares, pero tenemos noticias de personas que hacían uso, que eran perseguidos, que eran castigados por la colectividad, porque siempre se intentaba proteger lo que era la familia judía. Tenemos restos arqueológicos en toda Sefarad de lápidas como esta que aparece aquí a la derecha de Tarragona, de los siglos XI-XII, y van apareciendo más lápidas. Tenemos lápidas de muchos siglos antes. Y ya acabo, yo creo que no sé si me he dejado algo sobre la vida cotidiana, sobre el siglo XI. Sobre el siglo XI me gusta recordar a Ibn Gabirol y lo que era el siglo XI, cuando el antijudaísmo aún no es
brutal, como en el siglo XIV y el siglo XV. Me gusta recordar la figura de Ibn Gabirol, que hablaba árabe, que hablaba hebreo, que podía vivir en la corte de los chusbíes de Zaragoza y de los Banu Hud, y que podía ir de Málaga a Zaragoza, de aquí a otro lugar, que fue un gran poeta y nos ha llegado su poesía en estos días, y que vivió de su arte como gran poeta, y que gracias a Dios nos ha llegado a nuestros días pues muchas muestras en su Corona Real y otros muchísimos poemas, el gran nivel que alcanzó Ibn Gabirol, y como él muchísimos más grandes pensadores y grandes rabinos de Sefarad, que sería interminable. Entonces yo por aquí ya voy acabando. Yo he intentado provocar a la audiencia para que pregunte, porque yo creo que las conferencias valen la pena si el público ha disfrutado y aprendido, y si el ponente se ha explicado mal, es el momento de que se lo digan para que se corrija y no vuelva a cometer los mismos errores. Y lo que decimos, la transmisión, intentar transmitir a ustedes lo poco que sabemos, y que alguien nos vaya tomando el relevo de una historia tan rica como es la historia y la cultura sefaradíes. Muchísimas gracias, Liliana, muchísimas gracias, Marcelo, y estoy en vuestras manos. Gracias. Has logrado exactamente provocarnos, es cierto, porque queremos más. Cuéntanos qué es lo que nos vas a contar en la segunda parte. Bueno, en la segunda parte voy a explicar realmente qué pasa en el siglo XII, qué pasa en el siglo XIII, que es el siglo de oro para las colectividades judías en Sefarad, por qué se llega a las violencias en el siglo XIV, con información de toda la península, de Castilla, de Cataluña, de Valencia, de todos muchos lugares de la península, por qué se llega a la expulsión del siglo XV, y explicarlo a través de una judería poco conocida de mi localidad de origen. Yo tengo 63 años y cuando yo estudiaba en Monzón nadie sabía que había vivido judíos en Monzón. Esto lo descubrí con 30 años, que había habido judíos en Monzón. Entonces me dio por investigar y resulta que había habido una colectividad que en el siglo XV era de las más numerosas de Aragón, con 600 y pico personas, más del 20% de la población. Sus descendientes, ya los he presentado algunos antes. Entonces tenemos una historia súper rica, y esto pasa en cualquier lugar, y esto es lo que voy a explicar, que cuando todo el mundo se imagina un siglo XV en que han desaparecido muchas juderías y el judaísmo sefardí va de alguna manera en declive, no. Hay localidades en las que no, en las que está creciendo, y está creciendo numéricamente, y tenemos los censos de las juderías, tenemos los nombres, los apellidos, los oficios, lo tenemos todo. Aquí no hay trampa ni cartón. Bueno, ya estamos ansiosos de que llegue esto. Déjame aclarar un poco para los que están aquí viéndonos y para los que van a ver el video después, que el material es tan rico y tan interesante que vamos a tener en el mes de octubre la segunda parte y lo vamos a tener aquí Andrés con nosotros para contarnos sobre esto. Así que si están mirando, bueno, ya les vamos a anunciar la segunda parte de esto. Que va a ser el 9 de octubre, exactamente. Pero bueno, hay muchos comentarios, preguntas, saludos, hay de todo un poco. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Adrián Toro Quintero, desde Colombia, que nos dice Shalom para todas y todas. Saludos cordiales y fraternales. Imperdible la temática del día. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Valerie Serret, buenas noches desde Barcelona. Sí, al lado de Reus, donde estoy. Juan de Sefarad nos dice Shalom, Shalom. Jaime Pons te saluda. Sí.
David, una salutación. Claro, hay mucho catalán tenemos hoy. Hay mucho por supuesto. Juan de Sefarad, que dice: gracias, Sefarad, por este invitado y el contenido de esta charla. Muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Everardo Treviño Garza, saludos desde Monterrey, México. Podemos hablar de los caballerías, los caballés de Zaragoza y de otros lugares. Sí. Es otro tema extensísimo. Yo he tenido Vamos a hacer todo un año solamente de Andrés, todo el año con Andrés. No, tenemos muchos temas y ya nosotros también queremos que vuelva cada vez con un tema distinto. Para mí es un placer compartir y sobre todo yo tuve la fortuna de estar en el acto oficial de la firma de la ley para sefardíes y a muchas personas de Perú, de Colombia, de México, les ayudé con esta árbol genealógico, con esta explicación de dónde vivían sus antepasados, de por qué calles paseaban sus antepasados. Oiga usted, un señor de Canadá, ¿de dónde vivían mis antepasados? Sus antepasados vivieron en Teruel, Zaragoza, Huesca, Valencia, se fueron por el puerto de Tarragona, lo tenemos documentado, fueron a Rumanía, esto ya lo sabe usted. O sea, es un placer estos comentarios que llegan porque, como decíamos antes, hay tanto de qué hablar. Claro que sí. David, que nos dice: yo enamorado de la cultura judía y enamorado de la cultura catalana y valenciana. Ana, un saludo desde Bolonia, Italia. Cesarucha, un saludo desde Tarrasco. Tarragona, a mi lado, sí. Ajá. Juan de Sefarad, otra vez, que dice: el ladino debe volver a ser lengua en Sefarad, gracias al Dios, así será. Sí, Gloria Cohen, saludos desde Buenos Aires. Amo Aragón. Estoy empadronada allí luego de obtener la nacionalidad española gracias a la ley del 2015. Nosotros, tanto Liliana como yo, estamos empadronados en Madrid, pero también amamos Aragón y Cataluña. Seguro que sí. Y Canarias, y el sur de Venezuela, y Portugal, Italia, todo. Hay tanto de qué hablar, pero sí que fue un placer ayudar a todas estas personas, también de Argentina, de Estados Unidos. A modo de anécdota, ayudé a varias personas con nacionalidad francesa a conseguir la nacionalidad española. Entonces yo no podía resistir. Le digo: ¿usted para qué quiere pasaporte español si ya tiene el francés? Digo, es que para mí, y siempre decía lo mismo, es que yo necesito el español para hacerle justicia a mis antepasados, y conozco a franceses e italianos que tienen la nacionalidad española, incluso norteamericanos que me decían: no, yo necesito mi pasaporte sefaradí. Pues es el caso nuestro también. Nosotros no teníamos otra intención que volver al círculo de la historia de poder cumplir con nuestra familia que venía de Imperio Otomano o de Turquía o de Rodas, y decían que eran judíos españoles sin haber estado nunca en España, ¿no? Así cosa es, aquí es donde podemos colaborar humildemente los hebraístas de Sefarad, porque hay grandes expertos que me explicaban a mí. Hablo de muchos mexicanos a los que pude ayudar. Mis antepasados vinieron de Siria, de Alepo, vinieron a México y tal, pero la parte anterior no la conozco. Digo, pues aquí es donde nosotros le podemos ayudar y le podemos enviar, gracias a Dios, y aparece la documentación, hasta donde estuvieron sus antepasados antes de llegar a Alepo, o antes de llegar a Salónica, o antes de llegar a Esmirna. Y eso es muy bonito. Claro. Ahora, hablando de documentación, en un ratito vas a dar un mensaje que tiene que ver con eso. Grecia Kant, que nos manda saludos a todos desde Venezuela. A ver, aquí hay una pregunta de Pablo. A ver, respuesta breve. Bueno, sí, breve, porque tenemos muchas preguntas más, ¿no? Pablo pues sí, dice, espera un segundito, así la leo. ¿Existieron diferencias en la vida judía bajo los visigodos y los árabes? Y continúa, ¿no? Pregunto esto porque los visigodos prohibieron a los judíos poseer propiedades y producir productos agrícolas. Sobre todo cuando los reyes visigodos abrazan el catolicismo, van a perseguir con saña
a las comunidades judías. Podríamos hablar de la tragedia que fue ese periodo para las familias, incluso arrebatar los hijos a las familias judías, evitar la construcción de sinagogas, de tal manera que cuando llegan los árabes es una bendición para las comunidades judías que vivieron la mayor parte del tiempo muy bien bajo el Islam, pero también cuando llegaron almohades y almorávides no solo mataron judíos, sino que también mataron musulmanes y mataron cristianos. Pero en general podríamos hablar que los monarcas de Granada tenían muchos ministros, muchos visires judíos. Y lo mismo pasaba a los reyes cristianos de Toledo o los reyes cristianos de Aragón. Entonces, el periodo visigótico fue muy, muy doloroso en la última parte para las comunidades judías. Claro que sí. ¿Qué es? El Centro Moisés de León. Un saludo desde Madrid, que el Dios nos proteja, bendiciones. Nuestro amigo, hola. Isaac Ben Abraham. Isaac Ben Abraham, claro. Un gran amigo, una gran persona. Chacho Tomás, ¿qué documentación quedó de los siglos 9 a 10? Hay muy poca documentación, lo que es documentos hebreos de los siglos 9 o 10. Hemos vivido mucho a través de lo que dicen los viajeros musulmanes, los musulmanes que explican aquí hay una colectividad judía muy importante, etcétera, etcétera. Sabemos que había comunidades judías, pero cuando vamos a tener muchísima más información, ya va a ser siglo XII, siglo XIII, y sobre todo cuando los judíos van a entrar en las aljamas, claro, van a pagar tributos y vamos a saber nombres y apellidos de todo el mundo, pero gracias a los viajeros musulmanes y a los musulmanes sabemos que había grandes comunidades judías y hay grandes rabinos del siglo IX, X y XI en Sefarad que se puede consultar todo lo que hicieron. Por tanto, sí que hay, pero la ebullición de más información, sobre todo es a partir del siglo XII, XIII, XIV y XV. Bueno, acá hay una pregunta, pero no tenemos tiempo para contestar porque sobre Cábala no la vamos a contestar. Hoy ya nos estamos quedando sin tiempo. A Adrián le contestamos que googleando aparecen un montón de libros de Andrés, así que yo ya lo hice, puedes buscarlo. Hay manera de conseguirlos en la editorial Certeza. Pronto la tesis doctoral se va a publicar en español y en inglés, porque ya se ha traducido al inglés. Pero de todas las maneras yo le comenté a Liliana y a Marcelo que si alguien tiene mucho interés, me envía un correo electrónico y yo le envío en PDF la versión de la tesis doctoral para que la pueda disfrutar y para que la pueda transmitir a coste cero, por supuesto. Ahora en un ratito vamos a poner la dirección. Bueno, acá proponen el tema de Cristóbal Colón, tampoco vamos a hablar de esto ahora, aunque hay tuvimos 2, 3 charlas, diferentes visiones sobre eso, hay que buscar en youtube.com/sfarad, porque tuvimos diferentes aspectos y opiniones sobre ese tema. Juan, que dice, es un placer escuchar a Andrés Lascor, muchas gracias. Este es otro tema que no tenemos tiempo para tratarlo, vamos a dejarlo para más adelante. Disculpen. Para más adelante. Sí. Preguntan muy interesante. De la prostitución. Grecia Khan, que dice, excelente conferencia, mil gracias por tanta información. Bernard Miller, gracias desde Londres, trasnochado Bernard, por esta presentación fascinante. Acá hay una pregunta de Andrés que quizás se puede contestar en el próximo encuentro. Sí, hay muchas de estas que vamos a aprovechar para dar más tiempo para las preguntas en las cortes. El 9 de octubre. El papel creo que vamos a hacer hasta parte 3, creo que vamos a terminar así. Bueno, no hay ningún problema. La cuestión es de que cuando nosotros nos vayamos a Gan Eden haya gente que continúe el trabajo. Ahí está. Entonces hay que pasar la información para que puedan hacer el relevo. Estuve en Texas, estuve dando conferencias hace 3 semanas en Houston
y también estuve en Atlanta dando conferencias a la universidad y en varias universidades norteamericanas. Fue muy agradable porque hay muchísimo interés. Tengo ganas de volver a Texas. Mi hijo vive en Houston, allá donde dicen que tenían un problema hace años. Sí. Bueno, Lili, a ver, Lili, apuralo, porque nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, Blanca Sánchez que dice, muchas gracias, me encanta aprender sobre este tema, saludos desde Texas. Precisamente de Texas. Y agradecería saber de si da charlas en Barcelona, sí, doy España. Charlas en Francia, Turquía, Israel, España, en Marruecos, en Barcelona, por supuesto. Yo vivo a 1 hora de Barcelona y sobre todo he enseñado a cientos de personas las juderías de Aragón, sobre todo la de Monzón. Entonces, los próximos seguramente van a ser Liliana y Marcelo. Pero, igual nos vamos a hacer una lista de todas las propuestas, de a Raquel temas. le decimos que se escuchó muy bien la charla de hoy, así que a lo mejor es un problema tuyo, Raquel, porque la verdad que se escuchó muy bien. Esta pregunta que hace el señor Nelson Adrián es muy interesante. Pero la dejamos para la próxima. Sí. No tenemos tiempo. No vamos a dejar el detalle de que en 1391 no se mató judíos en el reino de Aragón. Bueno. Bravo, bueno. Como dije, vamos a dejar anotadas para nosotros todas estas preguntas para pasarlas o tenerlas en cuenta para la próxima vez, para el 9 de octubre, que será la continuación. Algunas puede ser que ya están contestadas ahí y si no, las tendremos en cuenta para contestarlas la próxima vez, porque ya nos tenemos que ir, pero te agradecemos muchísimo, Andrés. Tú dices a cada rato lo poco que sabes y para mí me parece una enormidad. De todos los temas que podemos preguntarte, de todos. Aprendemos cada día, hay mucho por aprender y por favor, si podéis hacer llegar mi correo electrónico sí, acá tengo preparado recibir la tesis doctoral o que puedan tener alguna consulta. Mañana no les voy a contestar porque voy a Madrid, pero el lunes seguro que les contesto y la próxima conferencia del día 9 van a decir, es verdad, contestó los correos electrónicos. Es verdad, ahí tenemos la confrontación. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Vamos a contarles que este próximo domingo en Encuentros de Al-Had vamos a hablar sobre Esterica, el primer chatbot para practicar ladino, judeo-español, en vivo con Alejandro Acero y el doctor Carlos Yebra López. Y para el próximo jueves, las casas que se repiten, una conversación con Denise León y Tamara Mikus, una interesante conversación sobre los lugares en que podemos recurrir cuando queremos atender a nuestras necesidades y nuestros recorridos sefaradíes, la lengua, las investigaciones, la escritura y todo. Gracias, Andrés, gracias a todos que se quedaron, se nos hizo largo mucho, así que daban ganas de más, pero ya tenemos que terminar. Nos reencontramos el domingo, el jueves, en sefarad.com, ya saben, encuentran todos, recuerden darle me gusta, comentarlo, pongan sus comentarios, las preguntas las pueden hacer también aquí mismo en los comentarios. Gracias, Andrés, una vez más. Gracias. Y necesitamos muchos me gusta, así que no se olviden de ponerlo.